Bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Escuela para Madres y Padres. Yo soy Leana Tábora, experta en neuropsicología y asesoría familiar, y estoy feliz que podamos compartir un programa más donde aprenderemos juntos a expertos sobre temas que son muy importantes en el entorno familiar. En las relaciones humanas se generan conflictos o diferencias que pueden terminar en peleas, en resentimientos. Esto pasa de forma más recurrente en la convivencia de las parejas. Las discusiones o peleas de pareja en muchos casos pueden llegar a la agresión física, a la agresión verbal, lo que genera rupturas y daños emocionales. Esta situación se torna aún más grave cuando los hijos presencian o sufren estas confrontaciones, ya que ver y escuchar peleas entre los padres perjudica gravemente su salud mental. Debido a la importancia de este tema, en esta ocasión hablaremos de cómo nuestras peleas de pareja afectan a nuestros hijos. Le damos la bienvenida nuevamente a la licenciada Claudia Troches. Ella viene a compartir con nosotros y a darnos opinión experta sobre cómo evitar que involucremos a los hijos en estas discusiones. También hablaremos de cómo afecta esto a nuestros pequeños. Quiero que sepan que Claudia es coaching de matrimonio, así que hoy tenemos el honor de tener a una experta. Doña Leana, buenos días, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. La verdad que disfruto enormemente el poder compartir con ustedes un poco de mi conocimiento, pero sobre todo que hayan espacios como este en el cual toquen temas de vital importancia, como es el tema de las discusiones dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Cómo esas discusiones van calando y van generando un ambiente, ¿verdad? Que debería de ser un ambiente que nosotros deberíamos de preservar, cuidar, mimar. Luego se convierte en un ambiente completamente hostil, ¿verdad? Se vuelve, como diríamos, un campo de guerra. Campo de guerra. Fíjate que, Claudita, que quiero empezar con esa primera pregunta que has dicho. O sea, ¿cómo actuar cuando hay conflictos de pareja y están los hijos de por medio? Porque lo que dijiste me encantó. Ese ambiente que debería ser de amor, de seguridad, se vuelve en un campo de guerra. ¿Cómo actuar, Claudia? Porque todos nos peleamos, todas las parejas nos peleamos. Pero antes de eso, ¿verdad que las peleas también son saludables? Totalmente saludables y completamente naturales. Sí. Dentro de la vida diaria, ¿verdad? Ese convivir, las discusiones o el no estar de esos desacuerdos son parte de la vida, ¿verdad? Es algo completamente normal, algo natural. Incluso pueden convertirse en momentos pedagógicos para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñarles a través de nuestro ejemplo que nosotros somos capaces de reconocer que hay un conflicto, pero cómo frente a ese conflicto nosotros gestionamos, pensamos el cómo vamos a resolver esa situación para obviamente ponerle un fin. Porque el problema es que nosotros vamos dejando en muchas ocasiones que esto vaya escalando, 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 sin buscar una solución. Y cuando no hay una solución, es cuando nosotros causamos en nuestros hijos esa inestabilidad emocional. Porque ellos obviamente están a la expectativa que con esos dos roles tan importantes que son el de padre y madre, ellos sepan limar esas diferencias y llegar a una resolución. O sea que cuando tenemos discusiones, estamos modelando resolución de conflictos. Así es. Perfecto. Entonces, o sea, para que vean que las discusiones son sanas también, pero sanas cuando se llega a un punto medio. Sí. Y otra cosa muy importante es el tono. El tono, ¿verdad? Uno tiene que cuidar el tono, la forma en cómo yo me expreso, el no gritar, ¿verdad? El no recurrir a insultos, a esa violencia verbal, ¿verdad? Porque hoy por hoy lo vemos en el día a día, ¿verdad? Personas que están sobrecargadas, molestas, están tristes, sofocadas, deprimidas, lo primero que hacen es recurrir a los gritos, ¿verdad? A sacar de sí una serie de oprobios para la otra persona,
como que si eso al final pues le va a dar esa satisfacción. En realidad eso empequeñece a la persona, ¿verdad? Porque no es gritando como nosotros vamos a resolver una situación. Entonces sí es importante que nosotros cuidemos el tono, ¿verdad? Que cuidemos el modo, el dónde, el cómo y el cuándo nosotros también tenemos estas discusiones. ¿Por qué? Claudia, pero ahí hay que tener mucha serenidad, creo, o madurez para elegir el dónde. Así es, sí, completamente. Y el tono. Así es. Porque me gusta. Miren, esto me encanta, el dónde, el cómo, el cuándo, el tono de voz. Porque podemos tener una discusión y a veces sí llegar a insultos, que es la violencia verbal, ¿verdad? Violencia física. También. Entonces ya cuando se cruzan esas líneas rojas, ¿verdad? Porque dentro de un matrimonio uno tiene que tener claridad, ¿verdad? En el sentido de que uno tiene que poner las pautas desde un inicio. O sea, el respeto es algo invaluable, ¿verdad? En el sentido... O sea, que es un valor no negociable. Es un valor que no se puede negociar. El respeto tiene que persistir de principio a fin. Cuando nosotros perdemos el respeto por la otra persona o la otra persona pierde el respeto para con nosotros, entonces vamos en caída, ¿verdad? Vamos de picada. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo un valor tan importante y esencial para el buen funcionamiento Claudia, de una pareja. ¿y las familias, las parejas que han perdido el respeto, pueden recuperarse? Claro que sí, claro que lo pueden recuperar. Pero es una tarea titánica, es una labor diaria. Es una decisión que tomamos y decimos, bueno, que yo tengo que estar consciente, ir desarrollando esa conciencia, identificar los momentos o esas circunstancias que a mí me afectan, que hacen que mi persona pues predomine la ira, y en ese momento que predomina la ira, pues obviamente yo me desboco y no evalúo que puedo ir, pues faltarle respeto a esa persona que yo quiero. Entonces, el primer paso sería identificar eso que a mí me descontrola. Claro, exacto. Claudia, de verdad que eso podría ser también heridas del pasado. Que hay gente que se irrita y no sabe lo que le pasó antes, puede ser un cúmulo. Entonces tenemos que tener clara conciencia de que queremos mejorar. Así es. Identificar qué nos detona. ¿Qué otro paso podrían estas parejas hacer? Hay un psicólogo pues famosísimo, apellido Gottman, que él habla acerca de los 4 jinetes del apocalipsis en una relación. La primera es la crítica, ¿verdad? Y que uno tiene que estar consciente que muchas veces en una relación no es que la otra persona me está criticando permanentemente, tal vez lo que la otra persona está tratando de transmitirme es una queja, no una crítica. Entonces tenemos que ir desarrollando también esa capacidad de distinguir entre una queja y una crítica, ¿verdad? Luego, otro de los caballos de Troya es nada más y nada menos que estar a la defensiva, ¿verdad? Esa susceptibilidad permanente, ¿verdad? Que es que me volteó a ver, pero es que me volteó a ver mal. O tal vez me contestó, ¿qué? Y yo me siento herida o herido, ¿verdad? Porque me contestó mal. Entonces, todo el tema de la susceptibilidad también pasa por desarrollar una madurez emocional. O sea, es también dejar de un lado ese sentimentalismo permanente y ese estar siempre como a la defensiva, ¿verdad? Buscando una excusa más para sumarle al cúmulo de problemas que una pareja puede tener. Entonces, el primero dijiste es manifestar una queja en forma de crítica, o la gente se siente criticada. Es que hay una diferencia entre una crítica y una queja. Claro. Muchas veces, pues en una relación, tal vez la esposa o el esposo quieren manifestar algo, quieren transmitirle pues alguna insatisfacción, alguna molestia, alguna preocupación, y la otra persona inmediatamente toma una posición de que, es que te estás quejando, o es que siempre me estás criticando. Entonces, hay que saber identificar. Y eso, el dejar ese sentimentalismo y estar siempre a la defensiva. Y lo otro, el tercero, es ese atrincherarse, que inmediatamente es como que nos encerramos, ¿verdad? En nuestro mundo. Inmediatamente la cabeza empieza a funcionar a mil por hora y pensando en 1 y 1000 formas de cómo yo, ¿verdad?, me voy a desquitar esa molestia que tengo. Y empiezo como a afilar las puntas de las lanzas, ¿verdad?
para empezar a tirarlas. Entonces eso también es sumamente dañino en el tema pues, de pareja. Y el cuarto jinete del apocalipsis, según Gottman, es nada más y nada menos que el desprecio. El desprecio. El desprecio cuando simplemente yo tomo una actitud de que no me interesa lo que vos como me tenés la que indiferencia decir. puede ser. Puede ser la indiferencia. Que la indiferencia es una agresión pasiva. Pasiva, exacto. Que también muchas veces se traslada a ese silencio, ¿verdad? A ese, no pues, me importa no me nada. importa nada, yo me llamo el silencio, me entra por un oído, me sale por el otro, y cada quien con lo suyo. Entonces también es una forma de agresión. Sí. Porque no eso digo duele. nada, pero es aplicar la ley del hielo, que correcto, es durísimo. Así es. Y que tiene un impacto negativo tanto en la pareja como con los hijos. Y en los hijos es... Ay, yo quiero que hagas mucho énfasis cómo es el impacto de nuestras peleas o de gestionar esto mal en nuestros hijos. Contanos. Pues realmente que cuando uno se pone a estudiar, y realmente que en este estudio hay que ver también no solo pues el ámbito familiar, sino que también hay que ver todo lo que tiene que ver con toda la estructura cerebral de las personas. O sea que hasta en la estructura cerebral de los niños hay un impacto. Hay personas que piensan que es que porque el niño está muy pequeño, porque tal vez tendrá 6 meses de edad. ¿Y lo perciben, Claudia? ¿No se da cuenta? Claro que sí, lo perciben. ¿Y cómo sabemos que es así? Pues obviamente porque hay estudios científicos que lo avalan desde el año de 1930, ¿verdad? Donde ya se ha comprobado que el impacto que tiene el grito, la discusión de los papás en estos niños tan pequeños, desde los 6 meses, sino antes, es tan severo como que las estructuras cerebrales no se desarrollan adecuadamente. Entonces, por eso luego tenemos niños ansiosos, niños con problemas de sueño. ¿Y puede ser niños con problemas de aprendizaje? También. O sea, niños ansiosos con problemas de sueño, ¿qué más iba a decir? Y también son más propensos a ser niños que pues, tienen más tendencia a la depresión, ¿verdad? Con medida van creciendo. En la infancia vemos un impacto severo en todo lo que tiene que ver el tema del aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente se sienten lastimados, ¿verdad? O han desarrollado el miedo a niveles pues, superiores, exorbitantes. Elevados, pues. ¿Por qué? Porque cuando pues una persona grita, inmediatamente lo que se llama el hipocampo en el cerebro se disminuye. O sea que la memoria está comprometida. Claro, está comprometida. Y está comprometida la memoria, se compromete la atención, se comprometen las emociones y una serie de habilidades cognitivas que son esenciales para el desarrollo. Ahí quiero hacer un alto. Fíjense cómo es de importante. Compromete memoria, atención. ¿Cuántos niños con déficit atencional hay? Te cuento que el déficit atencional se ha duplicado. Yo que estoy en neuropsicología y a veces le digo a los papás que me cuenten cómo es el ambiente del hogar. Ellos creen que se pueden matar y que los niños brillan en la escuela. Sí, o sea que los bebés desde que están en el vientre, creo yo, sienten las tensiones, ¿verdad? Y todavía lo perciben aún más, todavía aún más se agudiza a partir de los 6 meses de edad. A partir de los 6 meses se agudiza. Sí, se agudiza. Y yo tuve el caso de un niño con mutismo selectivo. ¿Saben qué es eso? Él no hablaba en la escuela, nada, pero en su casa sí, por el estrés. Claro. ¿Verdad? Niños que se orinan, que mojan la cama, claro, que tienen encopresis, que se hacen pupis en los calzoncitos, manchan el calzoncito. Contame, ¿y en la adolescencia qué signos podemos ver? Pero antes de pasar a la adolescencia, algo importante también en la infancia es que todos estos patrones de conducta que vemos en casa, como nosotros, como padres de familia, somos los ejemplos o los modelos, los referentes en cuanto a cualquier tipo de forma de relacionarse a nivel social, personal, interpersonal, somos los padres. Va a haber un impacto en cómo estos niños se relacionan en ese ambiente escolar. Entonces encontramos niños que son más agresivos, que son más propensos a tener comportamientos más violentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos replican lo que ven en casa. Y algo que es importante que sepan es que
las niñas absorben o asimilan estas situaciones de una forma y los niños la asimilan y la absorben de otra forma. Interesante, contame. Las niñas lo asimilan a nivel de emociones, a nivel emocional, ¿verdad? Sabemos que las mujeres somos más emotivas, ¿verdad? Sí. Y los varones a nivel de comportamiento. Ajá. Entonces, importante, ¿verdad?, que para los papás que estemos alerta, que si vemos estos cambios en las conductas de ellos, es que ellos están percibiendo algo en su entorno. Y no se nos puede olvidar que a la larga nuestros hijos son esponjas emocionales. Todo lo que pasa en el entorno, aunque nosotros creamos que ellos no se dan cuenta, ellos tienen un sexto sentido. Ellos se dan cuenta de todo. Tienen un radar natural que saben qué pasa, que hay algo que está pasando en casa que no está bien. Entonces, es importante que nosotros siempre estemos alerta, ¿verdad? Y cuidemos ese entorno y que nosotros seamos generadores de paz y armonía, que les demos ese entorno seguro. ¿Por qué? Porque esto también tiene un impacto en la autoestima de los hijos. Ajá. Y al verse mermada esa autoestima, después tenemos repercusiones en la adolescencia. ¿Como cuáles? Tenemos adolescentes más propensos a mentirnos, a ser adolescentes menos, pues, muy desconfiados, ¿verdad? A ser adolescentes que pueden caer en las garras de las drogas, del alcohol, ¿verdad? De las malas amistades, esas que nos pueden llevar a la perdición. Incluso, ¿verdad? En sus relaciones, porque obviamente ya en la adolescencia, pues ya a las niñas pues les gustan ya los varones ya gustan más de las niñas. Incluso pueden, pues si tienen algún momento una novia o un novio, repetir el patrón de conducta agresivo que viven en casa con esa persona con la que han iniciado un noviazgo. O sea que eso es muy importante. Vean cómo es tan importante, porque a veces repetimos patrones y tenemos un hogar violento y las hijas buscan varones violentos. O al contrario, o los hijos que formamos van a ser violentos a su hogar. Así es. Lastimosamente, estos patrones de conducta, y esto igual pues es algo de que ha sido estudiado a través de los años, que en muchas ocasiones se ven afectadas no la generación inmediata, o sea, no la mía, la otra. Pueden pasar generaciones completas. ¿Verdad que es como que se impregna en lo genético, en el ADN? En el ADN. Muy bien. Claudia, y cuando a veces nosotros involucramos a los hijos, ¿verdad? Que es otra cosa que se hace mucho. En mi experiencia he visto que, bueno, a veces las mujeres tendemos a desahogarnos con las niñas y también los papás se desahogan y a veces, bueno, vemos a los hijos que toman algún partido. Contame. Dentro de nuestro deber como padres es tener la madurez suficiente nosotros para mantenerlos lejos de esas situaciones. Los problemas de adultos se resuelven entre los adultos. Una resolución de un problema conyugal no se lleva a la esfera de los hijos. ¿Por qué? Porque tiene un impacto a nivel emocional que puede ser devastador, porque lo ponen contra la espada y la pared. O sea, es como que a mí me pusieran a escoger entre dos amores tan profundos que no puedo escoger entre uno y otro. O sea, él no va a poder estar tranquilo, ni ella va a poder estar tranquila porque no quiere quedar ni mal ni bien con su mamá y su papá. Entonces, eso también es una falta de respeto de parte de los padres de familia hacia nuestros hijos. Y volvemos a lo mismo. Nuestro deber para con nuestros hijos es salvaguardar esa estabilidad emocional, esa estabilidad familiar. Si bien es cierto, pues en algún momento, ¿verdad?, que nos sale muy natural, pues uno va en el carro y tal vez le dice al esposo, dobla aquí, y tal vez el otro, pero yo ya sé para dónde voy, ¿verdad? O sea, es muy normal. Muy normal. Claro. Pero también ese momento es decir, bueno, tenés razón, sí, vaya. Pero también explicarle a los hijos, ¿verdad? Que nosotros pues, somos humanos, que vamos a cometer uno y mil errores, pero que obviamente pues esas actitudes, ¿verdad?, no son las correctas, ni esa manera de contestar fue la ideal, pero no por eso pues yo voy a dejar de querer más o menos a mi esposo, ¿verdad?
Porque también se dan esos roces. Y yo Sí. creo que en una familia, si no se dan esos roces, tampoco no hay una capacidad de crecer, ¿verdad? Ajá. En ese ambiente O sea familiar, que las enriquecerlo. discusiones son oportunidades de crecimiento. Claro, de crecimiento personal y crecimiento de pareja y de crecimiento familiar. Ajá. Porque los hijos también aprenden, ¿verdad? A través de que... Entonces mi mamá tal vez pues reconoce, ¿verdad? Bueno, si yo tal vez estoy explicándole pues a mi hija la tarea y de repente, te tenés que saber la tabla del 2, ¿verdad? Sí. Y le grito. Y pues tal vez la niña se pone nerviosa a decir, mira, disculpa, yo reconozco que no estuvo bien, ¿verdad? Haberte gritado ni haberme exaltado, porque vos estás aprendiendo y yo también una vez, pues estuve en tus pies, ¿verdad? Estuve en tu lugar. Entonces, esto también, tener esa humildad de reconocer los errores, también a los hijos les alimenta. Para que ellos reconozcan sus fallas y para que sepan que toda oportunidad en la vida es una oportunidad para ser mejor cada vez. Ay, qué lindo. Sí, y a veces, bueno, hay niños que toman partido y se involucran en la pelea. Así es. Por ejemplo, no sé, cuando hacen esas coaliciones y mamá con hijos en contra del papá, no sé. No sé si has leído o has tenido alguna experiencia con eso, pero sí, en la vida real ves a veces un hijo que se mete y defiende a la mamá, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que en muchísimas de las ocasiones, luego los cónyuges están como lo decimos, pues, Sí, coloquialmente, sí. de piquito que querés. Exactamente. Y quienes quedan realmente afectados y dolidos son nuestros hijos. Y ellos se sienten traicionados por nosotros. Ajá. Porque dicen, yo te apoyé, yo estuve con vos, yo tomé partido, yo asumí tu dolor como mío, pero vos ya estás como que sin nada. Entonces entran en ese conflicto interno que no les permite luego... Y la relación se deteriora. Claro que se deteriora. Claro, porque ya no confiamos. Exacto. ¿Cómo vamos a confiar en una persona que nosotros pusimos toda nuestra confianza y procuramos ser leal a él y a ella, o a ella, perdón, y nos encontramos con esta situación? Se va deteriorando, o sea, ese vínculo se va rompiendo, o sea, por eso cosas tan esenciales y tan vitales como un apego seguro, ¿verdad? Que es ese primer cimiento que uno tiene con esa conexión con su bebé, que luego va creciendo ese apego y luego se transforma en otra cosa, ¿verdad? Que es ese amor, esa confianza, esa lealtad entre padres e hijos, se ve deteriorada. Y lo mismo pasa en las relaciones conyugales. Cuando se ve eso dañado, reconstruir eso requiere una tarea titánica. Y una disposición permanente para mejorar, para que eso crezca, para que eso vuelva. Nunca va a ser igual, pero que procurar que sea, pues, mejor. Sí, y digamos los hijos que, toman partido y se van al lado de la madre o del padre. Creo que el coste que tienen luego es cuando hacen sus parejas, ¿verdad? Hay gente, yo he conocido parejas que el hombre no confía en la mujer. Así es. No confía para nada, pero eso viene de la mamá, claro, ¿verdad? Porque ellos lo vivieron en su momento dentro del ambiente familiar, dentro de esa... O sea, ellos, los modelos de conducta, los modelos afectivos que nosotros que tenemos como esa referencia inicial, son papá y mamá. Y si mi papá fue un hombre que durante todo el matrimonio desconfió de mi mamá, o mi mamá fue una mujer que siempre desconfió de mi papá, pues obviamente yo no puedo esperar que mi hija o mi hijo no repita el mismo patrón. O sea, nosotros tenemos que grabarnos en nuestras cabezas que nosotros educamos con el ejemplo. Lo que nuestros hijos viven día a día, lo que nosotros mostramos en esa relación pues, conyugal, en ese matrimonio, en ese estar juntos, es lo que ellos van al luego a replicar en sus relaciones personales, interpersonales, pues amorosas, incluso laborales. Laborales, tenés toda la razón. Recordemos que la primera escuela que tienen nuestros hijos es el hogar, es ahí donde aprenden los valores e ideas que pondrán en práctica durante su vida adulta. Por esta razón es significativo que como papás demos un buen ejemplo sobre cómo se deben resolver los conflictos y las discordancias, explicarles que las diferencias son normales
y que se pueden resolver a través de una charla pacífica. Dar el ejemplo es esencial, ya que nuestros hijos repetirán ese comportamiento. Por ahora vamos a una pausa, pero no se vayan, que nuestra invitada nos va a acompañar hasta el final y vamos a hacerle muchísimas preguntas sobre este tema tan importante. Hemos regresado y les agradecemos a todos que nos sintonicen cada sábado para compartir juntos estos temas vitales y vayan a influir en su vida, en sus decisiones, en sus hijos. Retomemos el tema que estamos abordando en este día y es que aprendamos a no involucrar a nuestros hijos en las peleas con nuestros cónyuges. Conozcamos cuáles son los efectos que crean las peleas en nuestros hijos, que ya Claudia nos ha mencionado, pero bueno, yo creo que deberíamos 1, 2, 3 recalcarlos. ¿Qué te parece? Adelante. Vale, pues decinos. Bueno, recordar siempre, ¿verdad?, que nuestros hijos son esponjas emocionales. Ajá. ¿No? Que nuestros hijos tienen una capacidad de percibir todo lo que sucede en nuestro entorno, y más en el entorno familiar. Y saben distinguir, pues, en cada momento cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Luego, que el ejemplo arrastra, que lo que nosotros hagamos va a tener siempre un impacto positivo o negativo en la vida de nuestros hijos. Si nosotros queremos hijos emocionalmente felices y estables, necesitan un entorno seguro donde haya paz y armonía. Que habrán, obviamente, discusiones, siempre lo habrá. Pero las discusiones siempre tienen que convertirse en un momento pedagógico para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enseñarles a ellos que dentro de una discusión, obviamente, va a haber una resolución de un problema que se va a resolver, porque tenemos la obligación, nos debemos eso en una pareja, el resolver nuestras diferencias. ¿Verdad? Porque el dejar las cosas sin resolver va allanando camino para que sumen y se sume a la lista de agravios, que luego vuelve casi imposible, ¿verdad?, tener una discusión sana y mantenerla dentro de los rasgos, pues, de esa armonía, ¿verdad?, y del respeto y de las buenas maneras. Cuidar siempre el cuándo, el cómo, el dónde, ¿verdad? Recordar que nuestros hijos no tienen que ser parte de nuestras discusiones, pero si forman parte en algún momento de ellas, pues también tendremos que hablar con la verdad. Explicarle que también todos tenemos un momento, pues, en los cuales tendremos problemas, pero que nosotros podemos resolverlos tal vez de esta y esta manera, ¿verdad? Porque de esta forma también ellos van observando y van a modelar más tarde esa capacidad de resolver las diferencias. Otra cosa de suma importancia, recordar que siempre todo lo que pasa dentro de la pareja tiene que permanecer dentro de la pareja. Nuestros hijos no pueden ser nuestro paño de lágrimas, nuestros hijos no pueden ser nuestros confidentes. Si nosotros necesitamos hablar con alguien, porque en realidad ocupamos un consejo objetivo y sano que nos ayude, pues, a superar, a ser mejor, a cambiar nuestros modelos de conducta, entonces aboquémonos a una persona que realmente, pues, ya sea, pues, una persona, en este caso, ¿verdad?, y esta no es propaganda, que claro que debe ser propaganda. ¿Sabes por qué? Porque todos los que estudiamos esto debemos ayudarles a las parejas. Sí. Entonces, sí, digamos, Claudia está atendiendo en Torre Médica Zafiro viernes y sábado. Claro. Entonces, siempre buscar ese apoyo y esa ayuda en alguien más nos abre una visión que a veces, claro, como estamos tan sumergidos en nuestro problema, en nuestra situación, que olvidamos también que alrededor de nosotros hay personas que sufren. Entonces, buscar una persona que nos oriente, que nos ayude. Como una gente imparcial. Claro, una persona imparcial que nos permita tener una visión objetiva de la situación, abona enormemente, ¿verdad? Porque a veces creemos que nosotros podemos solucionarlo todo y no es verdad. Porque como estamos tan enfrascados en ese dolor, en ese que estamos tan lastimados, tan dolidos, que es muy difícil que podamos salir de él solo. Entonces, el buscar un apoyo de una psicóloga, o bien sea de un coach matrimonial o de un mentor familiar o de un orientador familiar,
es sumamente importante. Importante, Claudia, y cuando nos desahogamos con amiguitas, ojo con que de eso. verdad, contame. O Ojo. los hombres que se van a, bueno, los hombres no sé si se desahogan, no lo he descubierto, pero nosotras sí. Las mujeres siempre. Claro, pues nosotros ¿Por qué ojo vamos con la cháchara? o con las hermanas? O ¿qué recomendaría Yo vos? no les recomendaría que ¿Verdad? dentro de la familia buscaran a alguien que sea ese referente, ¿verdad? Como de apoyo. Ese apoyo que uno necesita. ¿Por qué? Porque pues hay una relación afectiva, ¿verdad? Y obviamente la tendencia siempre va a ser pues tomar el partido, ¿verdad? De su hermana o de ese hermano, ¿verdad? Porque es completamente normal. O sea, nosotros tenemos un instinto natural de proteger a los nuestros. Y esto pasa cuando existen estos conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Luego ellos van a solucionar su situación, pero nosotros ya ocasionamos un daño dentro del ámbito familiar, porque ya lo hicimos de conocimiento Ya no familiar. vemos con los mismos ojos A al la otra cónyuge, persona, ¿verdad? ¿no? De nuestra hermana, Así de es, nuestra ya no. prima. Es muy difícil mantenerse imparcial o objetivo, porque hay una parte afectiva que pesa más. Y en el tema de las amigas, por eso uno tiene que saber quiénes son esas buenas amigas, Sí. porque lastimosamente hay personas que disfrutan del mal ajeno, disfrutan de que la otra persona le esté pasando mal. Nos falta lealtad en la amistad muchas veces. Cuando una persona nos confía algo tan íntimo, tan especial para ella, porque eso refiere a la intimidad de una persona, uno siempre debería llamarse al silencio y guardarlo casi en una caja, ¿verdad? En bóveda, porque no nos corresponde a nosotros hacerlo público. Y lastimosamente en nuestro ámbito en el que nosotros nos manejamos, pasa que pues tal vez le comentamos a una amiga y esa amiga le contó a otra y la otra a la otra. Entonces se degeneran completamente la situación de esa persona y causan todavía más daño, ¿verdad? Porque eventualmente esa persona pues tal vez irá construyendo nuevamente su relación, Sí. irá pues limando esas asperezas para seguir luchando por su matrimonio, pero hay un daño colateral a través de estas personas. Fíjate que yo he visto, por ejemplo, que hay amigas o incluso hermanas que le aconsejan a su hermana el divorcio, pero ellas mantienen el de ellas. Claro. Y tal vez no son felices, ¿verdad? Sí. Pero a la otra le van metiendo no te dejes. Ya cuando tomamos el matrimonio como campo de batalla, como habías dicho, con tanto egoísmo, con tanto orgullo, niña, por eso hay tantos divorcios. Entonces a veces la consejera que nosotros escogemos nos aconseja tan mal que vamos y rompemos el matrimonio y ella está feliz con el de. Sí, ¿no? Y lastimosamente, aquí juegan varios factores. Hoy por hoy vivimos una sociedad tan líquida, ¿verdad? Todo me tiene que resbalar, nada es importante, nada tiene valor, ni la vida misma ahora tiene valor. Ni ¿verdad? la vida, niña, sea bueno ya. Entonces, mucho menos el matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el matrimonio, pues si aquel ya me cansa, o ya me tiene cansada, o ya me aburrí, ¿verdad? O simplemente no tengo ganas de seguir adelante, porque ya. Entonces lo más fácil es decir, bueno, aquí me lavo las manos, cada quien por su lado y que hagan lo que quiera, cada quien. Y los niños que Y sufran. los niños son los que se quedan en medio y son los que se llevan la peor tajada, ¿verdad? Porque son los que más sufren. Entonces uno tiene que entender que todo en la vida, todo en la vida, lo bueno, que cuesta. ¿Por qué razón? Es como cuando uno decide, pues, por una carrera universitaria. Uno sabe que requerirá de sacrificio. Sí. Requerirá, pues, de que yo me limite en ciertas cosas. Haga renuncias. Que renuncie, ¿verdad? Que diga, bueno, me voy por este camino y voy por esta opción porque eso es lo que más me conviene a mí. Porque yo voy en búsqueda de un objetivo. Entonces, cuando uno toma la decisión de estar con una persona, los dos tienen que perseguir el mismo objetivo. ¿Y cuál tiene que ser el mismo objetivo? Hacer feliz a la otra persona. Porque si yo me caso pensando que yo quiero que él me haga feliz a mí, vamos mal. Vamos mal. En un matrimonio uno toma la decisión de estar con esa persona porque uno quiere. Y al querer, pues tiene que querer a la otra persona, no pensando que entonces tiene que ser en la misma medida, no. O sea,
en el matrimonio, por eso cada quien se unen dos personas completamente distintas. Exactamente. Y quiero aquí hacer un paréntesis. No nos vaya a apagar la tele porque estamos diciendo que cuando nos casamos vamos a hacer feliz al otro. Esto es recíproco. Por eso uno tiene que elegir bien. Porque cuando uno va a ser feliz uno, niña, ¿quién lo satisface? Nos convertimos en unos caprichosos que solo estamos viendo nuestro ombligo. Y cuando uno se casa, también hay que aprender a ver al otro y ser felices. Los dos, todo el mundo quiere ser feliz, Así es. ¿verdad? Pero no con egoísmos. Yo te quiero preguntar que pongas un ejemplo ahí un poco corto de cómo puede una pareja pasar de discutir frente a los hijos a buscar el lugar, el momento adecuado, para que en la casa traten de hacer estos consejos. Una forma pues atractiva, porque tiene que volverse atractivo, ¿verdad? El hecho de querer resolver nuestros problemas. Porque si nosotros vemos como resolver el problema, otra vez vamos con la misma historia y qué pereza. Entonces, una solución o tal vez algo práctico para hacer es disponer o poner dentro de esa agenda tan ocupada que mantenemos muchas veces dentro del hogar, ¿verdad? Porque entre uno que se reparte las tareas del hogar, más el trabajo y más el trabajo demandante del esposo, sí, como que tener un espacio solo para dos es sumamente difícil. Entonces, el agendar, por así decirlo, un día específico a la semana donde nosotros vamos a tener un espacio para hablar, ¿verdad? Para poder desahogarnos. Y lo mejor de todo es que puede ser un lugar que los dos disfrutemos. Puede ser un lugar, un café. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un lugar público, pues tenemos que mantener la cordura. La cordura. Ajá. Buen punto. Tenemos que, obviamente, regular el tono de la conversación, ¿verdad? No puede, o sea, ¿por qué? Porque estamos a la vista de los demás. Entonces eso ayuda a bajar también la intensidad en el cómo yo me comunico, ¿verdad? Entonces esa es una forma creativa también como de decir, a ver, para como en ese inicio, ¿verdad? Para ir limando esas asperezas. ¿Que vamos a resolver de una vez los problemas? No. No. Es paulatinamente. ¿Y qué recomendarías? ¿Resolver pequeños problemas primero? ¿Ir escalando? Empezar por los problemas diarios, el diario vivir. Cosas tan esenciales como quién saca la basura. Tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si no nos ponemos de acuerdo, que si el camión de la basura pasa el lunes, miércoles y viernes, y que pues vos te vas a encargar de eso, ¿verdad? Mientras yo pues me ofrezco o soy la que me encargaré pues de hacer la cena todas las noches. Entonces ya llegamos a ese consenso que se necesita. Porque entonces si no, yo saco la basura, hago la comida, lavo los trastes, duermo. Entonces suma. O viene el esposo, ¿verdad? Yo llego a trabajar, llego a la casa, tengo que ayudar con las tareas de los hijos y encuentro una esposa que solo está viendo el celular, no me presta atención. Entonces, todo eso hay que manifestar, hay que decirlo, ¿verdad? Entonces empezarían, digamos, una salidita, repartámonos las labores del hogar. Correcto. La otra, involucrarse en la educación de los hijos. Así es. Y así y me encanta lo de un lugar público para mantener la cordura. Sí. Y no dar el show. No, claro, porque cuando uno puede estar en su casa y sí, pues. Y sabes que he aprendido yo en la medida que me he ido formando en esto es que cuando uno expone un problema, en lugar de decir vos haces que yo pierda la paciencia, ya desde ahí lo estás acusando. Entonces hay que decir, yo pierdo la paciencia cuando escucho que me decís tal cosa. Así es. O cuando escucho esto. Pero no delegar mis emociones, no responsabilizar al otro. Por ejemplo, me minimizás. No, yo me siento menos porque tomar decisiones sin consultarme. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho, hay varios aspectos en esto. Primero que nada, obviamente es de conocimiento público en general, entonces ya todo el mundo lo sabe,
que el problema principal dentro de las parejas, dentro del matrimonio, de la vida conyugal, es la comunicación. La comunicación. ¿Verdad? Eso es de cajón. Pero ¿qué pasa? O sea, no es que yo abro la boca y digo lo que a mí me place, no. ¿Verdad? Es comunicar, obviamente considerando a la otra persona, pensando cómo yo me sentiría si yo le digo a la otra persona lo que yo siento, cuáles son esos sentimientos, esas emociones, esos dolores, eso que estoy padeciendo. O sea, esa capacidad de transmitir el mensaje es sumamente importante, el cómo, ¿verdad? Y siempre tratar de empatizar, o sea, ponernos en los pies del otro antes de abrir la boca, porque a veces abrimos la boca y solo vamos para el y machete. vamos con todo, desenvainado. claro, y después las palabras no se recogen. O sea, y las palabras son igual de hirientes y de dolorosas que un disparo, o sea, Es lo así, mismo. es lo mismo. Yo tengo un libro bello que se los puedo recomendar, es Cuando la palabra hiere, de un neuropsicólogo Castellón, algo así. Pero sí tiene entonces, escuchen, pensar lo que vamos a decir, ponernos en los pies del otro. ¿Qué otra nos podría? Empatizar es sumamente importante. La empatía. Y que uno también tiene que ir desarrollando esa capacidad de entendimiento, porque a veces no entendemos, no comprendemos el mensaje que el otro nos quiere transmitir. Y si tenemos una duda, porque realmente no nos queda claro, podemos preguntar. Pero obviamente preguntar no es como, o sea, no es que le vamos a decir, es que no te entendí, no te entendí. No, es que vos crees que me podrías repetir o explicarme un poquito mejor porque no logro captar tu idea. O yo entiendo pero para mí esto, sí esto es real. Exacto, para mí es importante pues entender y saber cómo vos te estás sintiendo en vez de, este momento. No te entendí. Es que no te entendí, claro, porque es el tono, la forma, el Desde cómo. que le decimos que es importante entender el mensaje y a el otro Claro, porque entonces a nivel cerebral obviamente reconozco que para la otra persona me está diciendo que es importante saber, yo soy importante, donde estamos es importante, que nosotros mejoremos es importante, que caminemos juntos es importante. Entonces, son toda esa serie de mensajes que se mandan en una sola palabra. Entonces, por la importancia también de las palabras y de cuidar las palabras. Y esto va a ayudar enormemente en esa resolución de los problemas. Yo creo que desde que escuchamos que el otro está interesado en lo que decimos, eso baja la tensión y podemos ir, o sea, pasar de una pelea a un diálogo. Un diálogo que luego va a ir abriendo paso a resolver nuestros Y el conflictos. lenguaje corporal dentro de un diálogo así un poco candente, ¿cuál debería ser? Importantísimo. ¿Verdad? Claro, porque el lenguaje corporal juega un papel importante, porque depende también si yo pues muestro ahora como esa desidia, como ese poco interés por el otro, por lo que me está diciendo. Veo el celular, empieza a bostezar, ¿verdad? O veo el celular. Entonces, ¿qué les transmito? No me importa. No sos importante. Lo que estamos hablando es cualquier cosa. Y tampoco tengo la disposición de arreglar las cosas. Y eso es muy importante. Porque sí tiene que haber una disposición. O sea, yo tengo que estar dispuesto a dar la mía extra por la otra persona, así como la otra persona tendrá que estar dispuesta a dar la mía extra por mí. Pero en la medida en que yo mejore como persona y procure prestar atención a la otra, estar más atento a sus necesidades, adelantarme a ellas, pues voy a hacer también que el ambiente, el entorno, sea más ameno, más donde se respire más tranquilidad, más cariño. Porque nosotros, pues, las mujeres somos más afectuosas. Sí, nosotros de necesitamos detalles. Ese sentir, ¿verdad? El contacto, ese que nos llamen, que nos pongan un mensajito, el que pues, nos digan qué guapas que nos vemos, hoy estamos más guapas que nunca. Sí. En cambio, los hombres son más, yo siento que a veces son más fáciles de complacer en el sentido de que pues esperarlos con una sonrisa a la casa. No todas greñudas, no es como, cara de tubo. Así, con la cara parada, así cara de papaya, ¿verdad? que lo primero que hacen cuando uno abre la puerta es decirle sí, que ya no aguanto tus hijos, que tus hijos son lo peor. Exacto. Entonces, si ya llegamos, en cambio si lo recibimos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Qué bueno verte, te extrañé. Un vasito de refresco, claro, algo. Ya, claro, entra con más alegría a su casa. Le dan más ganas de estar con nosotros, de estar en el entorno familiar, incluso hablarlo con los hijos.
Yo con mis hijas en mi casa, siempre que llega mi esposo del trabajo, él digo, o sea, la hora que su papá llegue a la casa, lo vamos a recibir a la puerta. Y bajan, corren a la puerta a recibir a su papá, lo ayudan con lo que va cargando. Y de entrada, pues un beso, un abrazo, pero no es que fíjate que Valentina me jaló el pelo, es que fíjate que Rafaela me estaba molestando cuando yo estaba estudiando. O sea, no. No, cero quejas. Cero quejas. Ajá. Hay que dejarlos llegar, que estén un rato. Obviamente sí se les hace partícipe luego. Puede ser tal vez en el momento de la cena, ¿verdad? Decir, fíjate que bueno, hoy se presentó un incidente, tuvimos esta situación en la escuela y con tal. Entonces, claro, los hijos comparten. Y también ven que pueden expresarse sin miedo. Sin miedo. Y que tienen un lugar también donde en familia podemos buscarle una solución a ese problema que tal vez se le presentó a la niña o al niño en la escuela. Sí. Entonces compartimos, resolvemos y vamos dando también... Y vamos buen ejemplo. Claro, un buen ejemplo y pautas claras de lo que es una sana convivencia. Y cuando, digamos, los dos trabajamos y uno pasa por el otro, a veces uno hace eso, tener un solo carro, o cuando los dos llegan, ¿qué deben hacer primero cuando los dos trabajan fuera de casa y tienen que llegar a ver qué es? Sí. Ahí creo que tienen que haber ya dialogado sobre las tareas del hogar. Claro, eso es sumamente importante. Cuando dos personas trabajan y tienen fuera de casa, porque no es que la de adentro no trabaja, trabaja más. Cuando tienen trabajos sumamente exigentes, porque a veces incluso pues tal vez el esposo tendrá como más flexibilidad dentro de su horario de trabajo, pero la esposa no. O sea, hay lugares de trabajo donde ni siquiera les permiten pues obviamente ver el celular. Sí, es cierto. No lo pueden revisar, o sea que pasan casi todo el día sin enterarse qué pasó con sus hijos, qué pasó en casa. Entonces eso pasa a ser pues responsabilidad del esposo. Son cosas que también se hablan, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué podrían hacer para alegrarse, por ejemplo, el día en la mañana? Tal vez él, que tal vez es más madrugador y que se levanta de mejor ánimo, entonces poner la cafetera, subirle la tacita de café, decirle, vaya, mientras te arreglas o mientras te espabilas un poco, tómate tu café y yo pues ya ayudo, ¿verdad?, que los niños a ponerles un poquito más de energía para que vayan avanzando. Pues en el camino que vamos compartiendo el carro, porque pues solo tenemos un carro, es un momento para platicar, ¿verdad?, para convivir también con nuestros hijos. Cuando ya dejamos a los hijos en la escuela, ¿verdad?, también ese transcurso del trabajo, pues platicar de nuestras cosas, ¿verdad? Si hay algo pues que hay que resolver, que hay algo pendiente, pues también es un momento, ¿verdad? Y si simplemente no queremos hablar, pues podemos poner una buena canción para disfrutarla los dos. O sea, no siempre, el escuchar una canción que nos gusta a los dos, que tal vez sea un poco romántica, el tomarle la mano, ¿verdad? Poner la canción con la que nos enamoramos. Nos enamoramos, entonces claro, eso ya empieza, ¿verdad?, esas hormonas de la felicidad a segregarse también en nuestro cerebro. Sí. Llegamos todavía más alegres, más contentos a nuestros trabajos, tenemos mejor rendimiento. Y cuando ya sabemos que al final del día venimos cansados, pues siempre tenemos que pensar cómo vendrá ella, cómo estuvo su día, cómo estaría él en sus obligaciones, le iría bien en su junta, en su reunión. Ese interés permanente por el otro es vital para que el amor crezca. Y vean, empatía, buscar el modo, la forma, el tono, lenguaje corporal. Hay que tener caridad para que la petición y que el mensaje sea claro y que le llegue al otro. Porque si ya lo acusamos, como le digo, responsabilícese de lo que usted siente. No le diga, vos haces que yo me haga, no. Yo siento esto cuando vos tal cosa. Y eso de tener detalles, como decía Claudia, es importante. Lo de poner una canción, lo de... Vaya, yo les voy a dar un ejemplo. Yo cuando fui ama de casa y trabajaba fuera de casa también, hay que ser práctico. Yo cocinaba los domingos para la semana. Entonces eso ya se me quitaba de la cabeza y lo refrigeraba bien, nunca se me arruinó la comida. Y a veces las cenas súper prácticas, niña, practiquísimas. Así es. No hay que ir a hacer allá aquel montón. El menú gourmet. El menú gourmet. No, nada, tortillas con quesito, frijolitos y ya. En la practicidad está la alegría del hogar. ¿Verdad? Sí. Y que comprometer a los maridos
a que ellos sepan que no nos ayudan con las tareas del hogar. Es su compromiso también. Así que me encantó lo que dijo Claudia, empezar contentos. Y saben que a nivel neuropsicológico, como ella lo mencionó, practicar una sonrisa cuando uno se levanta, eso hace que el cerebro siempre está a la defensiva. Entonces, si usted sonríe, practica la sonrisa, entonces confunde al cerebro y dice, no, pues está bien esta. Bajo todas las hormonas de la defensa, del ataque, y a él se serena más, ¿verdad? Sí, Entonces, y ¿sabe qué? Si usted quiere cambiar su forma de ser, tiene que quererlo de verdad, porque puede ir a cualquier asesor, porque a veces las parejas me dicen, no, yo fui 2 psiquiatras, 3 psicólogos, no sé qué, pero ¿sabe qué le falta? Querer resolverlo, porque nosotros somos una guía. Claudia y yo podemos darles una guía, sugerencias, ayudarles a identificar cosas, pero el que puede hacer todo esto realidad para cambiar su hogar, para tener ese ambiente de amor, de seguridad, donde sus hijos se sientan acompañados y lleguen a ser adultos que sean felices y logren sus metas, es usted. ¿Un consejo final, Claudita? Un consejo final importantísimo que yo les quiero dejar. La inteligencia siempre tiene que estar al servicio del amor. La única forma que nosotros podamos transmitir paz, seguridad, armonía en nuestros hogares, en nuestras relaciones, es a través de la inteligencia. Uno tiene que usar esto. Cuando uno usa la inteligencia y la pone al servicio del amor y del resto, ¿verdad? De la familia, la convivencia es más llevadera, es más sana. Y uno vive más contento, más feliz, porque hay una ilusión, ¿verdad? Vivimos ilusionados por querer tener un entorno donde nosotros podamos ser realmente plenos y felices, y nuestros hijos pues van a ir creciendo en ese ambiente donde ellos van a poder ser plenos y va a permitir ser realmente ellos. Hoy por hoy en los hogares los niños no tienen esa capacidad de ser ellos mismos porque los limitamos con tantas reglas, con actividades, entonces como que muchas veces vamos suprimiendo sus personalidades. O sea, no es, con eso no quiero decir que no se educan, no. Pero también tenemos que permitirles ser ellos, que se comuniquen con nosotros ser personas accesibles. Entonces siempre la inteligencia al servicio del amor. Perfecto, me parece un gran consejo. Gracias, Claudia. Te agradecemos enormemente habernos acompañado. Nos has dicho cosas muy lindas, muy puntuales. Me encantó. La inteligencia al servicio del amor. Piense, tenga objetivos y hágalos realidad para que tengamos mejores familias y una mejor sociedad. Honduras está necesitada de una sociedad fuerte, arraigada en valores que vienen del hogar. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos dejarles algunas actividades en casita y en esta oportunidad les proponemos que diálogo. Muchos disgustos ocurren por fallas en la comunicación. Entonces aprendamos a dialogar. Creo que les dimos muchos tips. No haga reclamos, sino que exprese lo que usted realmente quiere que el otro escuche. No se deje llevar por chismes, ¿verdad? No, dedíquese a su hogar, tenga objetivos. Aprendamos a perdonar. No es camino fácil, es camino difícil y es un proceso. Pero saben que es la mejor medicina para el bienestar emocional. La gente que sabe perdonar vive más. Y como siempre, lo que les recomendamos, tomen al menos un día al mes, si es posible, como nos asesoró Claudia, yo diría una vez a la semana, como nos dijo ella, para que charlen, para que platiquen. No tiene que irse a un restaurante. Con un cafecito que se vaya a tomar a un lugar de acuerdo al recurso económico, por la cosa económica está fregada en este país. Entonces, bueno, tómese un chancecito y dialoguen. Y ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias por estar siempre atentos a este hermoso programa. Espero que hayan aprendido, conocido, despejado dudas, pero sobre todo que hayan reflexionado. Quiero comentarles que ustedes pueden compartir sus anécdotas y experiencias con nosotros a nuestro correo electrónico escuelaparamadresypadres@stvtelebasica.com.
para poder comentarlas en nuestro siguiente programa de manera anónima, si así lo desean, y esperamos poder interactuar con ustedes. Hasta el próximo programa. Tengan una feliz semana.